Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a un nuevo programa de joyas manga y cómics, el tercer programa que hago en esta nueva etapa en el canal. Tercer programa de joyas manga y cómics, una sección en la cual comento pues mis últimas lecturas. Es una sección que podríamos considerar como nueva, aunque yo la considero más bien una sucesora espiritual de las antiguas temporadas de joyas manga y también de los tops anuales que hacía pues al final de año comentando mis 10 mejores lecturas de manga. Y bueno, en esta sección, como ya dije al principio de los dos programas anteriores, pues no pretendo reseñar de forma exhaustiva y detallada lo último que he leído, como sí venía haciendo los últimos años aquí en el canal, sino simplemente pues comentar lo último que he leído de forma totalmente espontánea, de forma pues vamos, del corazón totalmente. O sea, expresándome desde el corazón, diciendo pues lo primero que se me ocurre y bueno, espero que a pesar de no currármelo tanto como años anteriores, porque ya digo, el ser autónomo como que hace que mi mente no esté tan centrada en el canal como antes, bueno, pues espero que a pesar de no currarme tanto estas recomendaciones como si hacía años anteriores, espero que bueno, al menos pues os animéis a leer lo que voy a recomendar, porque en este programa, vamos, es un programa en el que he incluido obras de todo tipo, es decir, he incluido obras que le recomendaría a todo el mundo, obras que le recomendaría muy fuerte a gente de entre 16 y 20 y pocos años, pero vamos, muy fuerte se las recomendaría, obras que les recomendaría a gente muy fanática de un autor y obras que bueno, que yo pienso que ya no hace falta recomendarlas porque se recomiendan solas, es decir, obras que bueno, son pues un tomo más de una serie interminable. Así que nada, sin más preámbulo, pues vamos allá con las recomendaciones de cómics, de manga que he leído pues entre mediados de abril y mediados del presente mes de junio de 2025. O sea, mis lecturas de los dos últimos meses. Ya dije que en esta sección lo que pretendo pues es acumular unas entre 4 y 8 obras diferentes. Y cuando ya tenga ahí máximo 8 obras, pues ya dentro vídeo, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Bueno, vamos a comenzar con los mangas, porque al final la inmensa mayoría de los que me seguís es por mis conocimientos en lo que a cómic japonés se refiere, ¿no? Y voy a comenzar, para ir calentando y tal, con una obra que, bueno... A ver, os enseño la obra lo primero. Level E de Yoshihiro Tatsumi. Yoshihiro Tatsumi es un nombre que, bueno, seguro que muchos de vosotros sabéis quién es. Y por si no lo sabéis, bueno, pues os lo explico ahora mismo. Yoshihiro Tatsumi es el autor de obras súper famosas, sobre todo en Japón, como Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter, como queráis pronunciarlo. A mí me gusta decir Hunter x Hunter. Me mola decirlo así. Y aquí tenemos una obra corta de este autor, compuesta, al menos en la edición española, por dos tomos recopilatorios, creo que la original japonesa eran 3, que este autor hizo entre Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter, y al igual que estas dos últimas, bueno, pues se publicó en el semanario Shonen Jump, la revista donde se han publicado grandes clásicos del manga como Dragon Ball, Naruto, o donde actualmente se están publicando obras como One Piece, obras que, vamos, que no necesitan presentación porque son obras básicas. Y bueno, esta obra, Level E, lo que iba a decir al principio, solo se la recomiendo, o sea, escuchadme bien, solo se la recomiendo a fanáticos de Togashi. O sea, solo se la recomiendo a fanáticos de este autor, de Yoshihiro Togashi.
he tenido un pequeño lapsus en la cabeza y por poco digo Yoshihiro Tatsumi, el creador del Gekiga, del manga para adultos, vamos, pero... Yoshihiro Togashi, espero haberlo dicho bien desde un principio, y si no, pues bueno, Yoshihiro Togashi. O sea, hasta me he asegurado de que lo estoy pronunciando bien. Por si no me conocéis, deciros que los nombres no son mi fuerte, pero bueno, se intenta, llamar a cada autor por su nombre. Bueno, Yoshihiro Togashi es un autor que si habéis leído Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter o habéis visto pues las adaptaciones animadas de estos dos mangas, sabréis que es un autor muy particular, o sea, un autor bastante especialito, por así decirlo, que yo la verdad es que pondría muy cerquita en cuanto a nivel de rareza, muy cerquita de autores como Araki, el creador de yoyos. Pero es que Levelé de verdad que es una obra muy poco asequible. Es decir, si no habéis leído nada de Togashi, esta obra se os va a atragantar. De hecho, este manga se publicó en España hace más de 20 años, como lo oís. O sea, a finales de los 90, esta obra llegó a España y la verdad es que pasó bastante desapercibida. Y es que... yo no sé qué tenían muy bien en la cabeza los de la editorial Planeta de Agostini, la actual Planeta Comic, vaya, para decantarse por este título. Mi teoría es que, bueno, al ser una serie corta, pues pensaron, bueno, puede servir para esto, para que la gente pues haga una idea de qué puede ofrecer este autor. Y por otro lado, bueno, porque por aquel entonces, si algo era de temática así espacial, ciencia ficción, alienígenas y tal, pues esta editorial, al igual que otras tantas, pues se lanzaban bastante a esto, a licenciar ese tipo de obras. Pero es una obra que ya digo, que es muy poco asequible, es muy Togashi, muy de autor, muy... que se nota que este autor, de hecho lo comenta en un texto incluido en el epílogo de este manga. Es una obra en la que Yoshihiro Togashi tuvo total libertad creativa, donde el editor, que normalmente tienen pues todos los mangakas detrás a la hora de hacer una obra, le dijo haz lo que quieras. Y claro, aquí tenemos en Levelé a un Togashi absolutamente desatado. Es decir, tenemos una obra que nos ofrece una premisa argumental y luego el desarrollo es algo totalmente diferente. O sea, tenemos una obra en la cual, bueno, empieza de forma bastante cotidiana dentro de lo que cabe. Es decir, tenemos a un alienígena que llega a la casa de un chaval que se acaba de mudar a esa casa porque va a estudiar ahí cerca en la universidad, ¿no? Y bueno, ese alienígena de aspecto humano resulta ser el príncipe de un imperio intergaláctico. Se nos da a entender que en la Tierra hay diferentes razas alienígenas infiltradas entre la población. Y bueno, esa es la premisa argumental, pero es que luego se va de madre la obra. Es decir, el príncipe alienígena que le tenemos aquí en portada, pues vemos que es un personaje un tanto bastante caprichoso. Hace cosas como secuestrar a unos chavales de una clase de un instituto y convertirles en los jugadores de un RPG intergaláctico y les viste a cada uno como un Power Ranger con un color diferente, vamos, como un Super Sentai. No olvidemos que el Super Sentai pues es de donde vienen los Power Rangers, vamos. Y es una auténtica idea de olla. Es como que Yoshihiro Togashi empieza a jugar con los personajes como le apetece. Podría decirse que el príncipe alienígena que aparece en esta obra es un reflejo del propio Togashi haciendo lo que le da la gana. Y el editor es el consejero del príncipe que siempre está detrás de él intentando arreglar los desaguisados de este. Y bueno, tenemos una obra que es una locura. Luego, por ejemplo, en un momento determinado de repente se nos empieza a contar una historia de terror ambientada ahí en las montañas de Japón. Y luego al finalizar esa historia de terror vemos que era un guión que el príncipe se había inventado porque había decidido ser mangaka y te quedas en plan, ¿pero qué es esto? De hecho, el final de esta obra, o sea, es algo totalmente demencial. Parece
Starship Troopers, es decir, el príncipe se casa con un alienígena, se van de luna de miel, son secuestrados por el narco y por el narco de un planeta, o sea, y luego aparecen ahí insectos que parecen salidos, ya digo, de Starship Troopers, así gigantescos y tal, o sea, es una obra en la que hay tal batiburrillo de cosas, aparecen también elementos fantásticos relacionados con esto, con espíritus y tal, o sea, es un mejunje de cosas, pero todo muy aleatorio, muy random. Es como que Yoshihiro Togashi hace una tormenta de ideas y la trama es un auténtico todo para adelante. En plan, mira, me invento esto, pum, ahora me saco esto de la manga, pum, todo para adelante, ala, lo que salga. Y es una obra que ya digo, que si os gusta Yoshihiro Togashi, si disfrutasteis muy fuerte de Yu Yu Hakusho y de Hunter x Hunter, yo os la recomiendo. Pero si no sois muy fans de este autor, ni conectáis especialmente bien con su estilo, de esto de contar historias, de crear personajes con su humor, etcétera, porque el humor de Togashi es bastante curioso, yo no os la recomiendo, Así que, lo dicho, Level yo es una obra pues que yo he disfrutado, pero porque yo soy muy fan de Togashi, pero no la recomiendo para empezar con el autor. Dicho esto, pues bueno, pues ya dejo las cosas claras y ya pues pasamos al siguiente manga, ¿vale? Bueno, ahora viene lo gordo, ahora viene lo gordo. Esto ha sido... Hasta este momento del vídeo lo que habéis visto es o escuchado, porque yo estos vídeos prefiero que... Vamos, yo si fuera vosotros me los pondría de fondo, aunque bueno, habrá gente que igual me ve en mute, porque lo que quiere es verme, y ya está. No escucharme siquiera, quiere verme ahí, analizar mi lenguaje corporal y todo. Bueno, lo que habéis visto hasta ahora o escuchado, pues será un entrante. Ahora viene lo gordo, Este manga que os voy a mostrar ahora, ojito, es el plato fuerte, Este y el siguiente, ya os lo adelanto. Great Teacher Onizuka GTO. Bueno, feriante supremo, o sea, Onizuka, el profesor Onizuka, bueno, profesor de la vida. El puto amo. Bueno, es que me encanta GTO. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, que es que aquí, a diferencia de las reseñas exhaustivas y detalles que hacía, no me hago escaleta de guión ni nada. Aquí es boom. Lo primero que me salga lo suelto delante de la cámara. Bueno, GTO para mí es lo más cercano a la Biblia en manga, con permiso de Hokuto no Ken, Tampoco nos emocionemos, tampoco nos flipemos. Bueno, GTO para mí es gloria bendita. Voy a empezar, porque igual algunos de vosotros estáis en plan, pero ¿qué es eso de GTO? ¿Quién es el Onizuka este al que admiras? Bueno, es el puto amo, es que lo llevo diciendo los últimos 20 años de mi vida. Eikichi Onizuka, el protagonista de GTO, es el puto amo. Pero, vale, os voy a explicar todo desde el principio, vale. Allá por los años 80, en Japón, obviamente, se produjo un auge de los mangas del género de macarras, es decir, mangas protagonizados pues por pandilleros y tal, ¿no? Japoneses. Todo muy... vestían de una forma muy particular, por lo general todos llevaban tupé, que evocaba pues a los rockabilly de los Estados Unidos de los años 50, ¿no? Iban en moto, tal, ahí pues ya entran lo que se conocían como los bosozoku, ¿no? Los moteros, moteros macarras japoneses. Y bueno, pues se produjo un auténtico boom en los años 80. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos mangas eran también humorísticos. Es decir, los protagonistas eran pues bastante tontorrones, muy pervertidos, tal, muy violentos, muy fuertes también. Pero eran mangas que estaban hechos tanto para conectar con los macarras que los leían y bueno, y con los chavales que los leían, porque eran mangas muy populares de aquella, como también para, pues eso, para hacer reír a la gente. Eran mangas que
que estuvieron muy de moda en aquel periodo. Y esa moda, digamos que se prolongó hasta bien entrados los años 90. De hecho, en mangas que no eran de macarras, pues aparecían macarras. Por ejemplo, en Slam Dunk teníamos al protagonista que en un principio pues era un macarra que se metía a jugar a baloncesto. En Yu Yu Hakusho, bueno, tenemos al protagonista, a Yusuke Urameshi, y también a otro personaje del cuarteto principal de protagonistas, que era pues su rival de una pandilla enemiga, vamos. Y al final, pues bueno, por X o por Y siempre te terminabas topando en una obra dirigida al público juvenil, pues algún macarra de por medio. Al final te encontrabas incluso a parodias de estos macarras que aparecían en los mangas, como era el caso ya a finales de los 90 de Shaman King, que teníamos a un personaje, Ryu el del Bokuto, que era una parodia de este tipo de personajes, macarras con tupé, tontorrones, pero al mismo tiempo entrañables. Y bueno, dicho esto, explicado el contexto, bueno, pues tenemos una obra que surgió a finales de los 80, principios de los 90, que es Shonan Yunai Gumi, una obra que alcanzó la friolera de más de 30 tomos, que era una obra protagonizada por este personaje, por Eikichi Onizuka y su mejor amigo. O sea, era una de estas obras de dos macarras como protagonistas. Ya no era la primera, a mediados de los 80 se hizo una llamada Bebop High School, que podríamos decir que fue el molde de este tipo de obras, de dúo de macarras que protagonizan un manga del género de macarras. Luego nos encontramos también series como por ejemplo la cuarta parte de JoJo's Bizarre Adventure, que era de este palo. Teníamos en esa parte de JoJo pues a dos protagonistas que eran macarras, uno con tupé de hecho, y su compañero pues más tonto que él aún. Y bueno, Shonan Yunai Gumi pues era pues eso, una serie de la época de dos macarras que se pegaban con pandillas rivales, tal, también eran muy salidos, tenían mucho humor, tal, ¿no? Y en eso que Shonan Yunai Gumi, bueno, pues terminó después de más de 30 tomos, y al poco de terminar, en la misma revista donde se publicó, en la Shonen Magazine, que es una revista semanal muy popular en Japón, no solo existe la Shonen Jump, se empezó a serializar esta obra, GTO. ¿Y qué es GTO? Bueno, pues una obra donde el coprotagonista de Shonan Yunai Gumi, Eikichi Onizuka, que era el más cabra loca del dúo protagonista, decide, como del mismo modo que el protagonista de Slam Dunk, dedicarse a algo para ligar. ¿Y a qué se dedica? No a un deporte. No se dedica al baloncesto ni al tenis, sino a la docencia. Tal cual, decide ser profesor porque piensa que así podrá ligarse a alguna jovencilla, mantener ahí la relación hasta que alcance la mayoría de edad, y luego él será aquí un cuarentón que está con una chica de 20 y pocos y tal. Esa es la premisa argumental. O sea, es como Slam Dunk, que al principio el protagonista de Slam Dunk se mete a jugar a baloncesto solo por ligarse a la tía que le gusta. Yo siempre he dicho, lo importante es empezar con algo, da igual los motivos. Luego al final, pues bueno, terminas enfocándote en ese algo a lo que te dedicas de una manera, con una filosofía completamente diferente a las intenciones iniciales. Y en GTO pues sucede eso. Tenemos a Onizuka que se meta a profesor. Y bueno, ya la premisa yo pienso que hasta surgió como una broma. Así os lo digo, porque es que tenemos en este primer tomo una serie de capítulos que continúan lo que es la historia, la vida de Onizuka después de los sucesos de Shonan Yunai Gumi, ¿no? Se puede empezar perfectamente por aquí, no hace falta que os leáis Shonan Yunai Gumi. De hecho, te enteras de todo sin ningún problema, os lo garantizo. Vamos, 100% seguro. Y bueno, vemos aquí a Onizuka que va a hacer las prácticas en un instituto lleno de macarras y bueno, es un cachondeo. Pero luego, al final de este tomo, es cuando ya empieza la serie en sí, que es cuando Onizuka es transferido a una prestigiosa academia donde, por azares del destino, pues es admitido por la directora de ese centro, porque ella confía en que Onizuka tiene algo que no tienen el resto de, pues eso, del profesorado promedio de lo que es el sistema de enseñanza japonés. Y es que esta es una obra que, pese a ser de humor principalmente, o sea, es un cachondeo, te partes la caja, os lo aseguro, o sea, es de los mangas con los que más me he reído. Es una obra que también tiene mucha crítica social, no solo al sistema educativo japonés,
sino también a muchas otras cosas, como por ejemplo el acoso escolar, la obsesión que se tiene en Japón con esto, con ser el número uno, con sacar las mejores notas, con esa obsesión que tienen muchas personas por esto, por sacarse el mejor título dentro de la mejor universidad que pueda existir en el país. De hecho, a Onizuka le desprestigian bastante en su entorno laboral el resto de profesores, porque él se graduó en una universidad de segunda, no, de quinta categoría. Y es una obra que aborda muchos temas a nivel social e incluso se adelantó 20 años en el tiempo a temas sociales que ocupan gran parte de esto, de la crítica social en tiempos actuales, como por ejemplo la guerra de sexos entre hombres y mujeres. Hacia el final del manga hay una trama brutal en la cual entra en escena una chica que, a raíz de un suceso traumático, bueno, pues ha desarrollado un odio hacia los hombres que es alentado por otra persona que la usa para cumplir sus fines, tal cual. También hay una gran crítica a esto, a lo que son las redes sociales antes de que existieran las redes sociales. O sea, este es un manga de finales de los 90, principios de los 2000. Se nota que es un manga muy hijo de su tiempo, también os lo digo, tiene un humor muy de esa época. Esto hay que tener en cuenta. Yo siempre he dicho que a la hora de abordar un manga, bueno, un cómic, una película, lo que sea, hay que tener muy en cuenta la época en la que surgió la obra. Y lo dicho, en un momento dado de la obra vemos cómo se instalan en el centro educativo donde está Onizuka una serie de dispositivos que lo que hacen es dar puntos a los profesores en función de lo que hagan, y restan puntos en función pues también de lo que hagan, y eso es pues puro control al final. Y vemos cómo los profesores se empiezan a comportar de manera diferente, no tanto porque les sale de dentro, sino por obtener puntos o para que no les quiten puntos. Es una obra muy interesante y bueno, qué decir de la adaptación animada. Yo siempre he sido muy fan del anime de GTO, siempre lo he recomendado muy fuerte y lo sigo recomendando muy fuerte, pero he de dejar muy claro que el manga es mucho más extenso. Es decir, el anime, para empezar, es como más colorido. No lo digo porque está color, obviamente. No tiene ese tono tan oscuro en algunos momentos. Hay censura. Hay capítulos de humor negro, no, negrísimo, que el anime se salta porque son muy bestias. Esos capítulos, me estoy refiriendo a esos capítulos protagonizados por un amigo de Onizuka que es un policía corrupto, que son... ¡Madre mía! O sea, mamita esos capítulos. O sea, humor negro en estado puro. Y eso, el anime se salta partes, se salta muchas cosas del manga. No las más importantes, pero sí que se salta algunas cosas, como por ejemplo esos capítulos protagonizados por el policía corrupto Saejima. Aparte que el anime no adapta todo el manga. De hecho, es una auténtica lástima porque se corta justo cuando empieza el mejor arco del manga, que es el arco de Teshigawara. Teshigawara, bueno, pues es un profesor que, a diferencia de Onizuka, se muestra aquí como una persona súper recta, súper digna, pero luego es un pervertido total. Es decir, es como una aliada feminista. De hecho, esta obra es que me hace mucha gracia porque la gente que quiere joder a Onizuka, que intentan hacer ver a los demás que Onizuka es un pervertido, un macarra, un bobalicón, lo peor de lo peor, luego ellos son peores que Onizuka. Lo que pasa es que Onizuka, pues sí, es pervertido, es tonto, es macarra, es salvaje. Fue un macarra de la vieja escuela. Las clases pues parece que no se las toma muy en serio, a pesar de que se va ganando a los alumnos poco a poco. Eso es lo interesante de GTO, como en cada arco argumental se va ganando a alumnos de una clase conflictiva que en un principio odian a los profesores por diferentes motivos cada uno y odian ir al instituto, odian estudiar. Y Onizuka pues se los va ganando, o sea, hace que los alumnos se interesen por esto, por estudiar, por progresar, por ser algo en la vida. Y es que Onizuka lo dice muy claro al principio, dice: mira, yo no sé si seré un buen profesor, pero yo hay una cosa que no haría, y es llamar escoria a los alumnos, porque eso es lo que me decían a mí, y así acabé. Y yo no quiero ser como esos profesores a los que yo y mi colega pues despreciábamos.
Y es muy interesante porque en uno de los primeros capítulos tenemos a Onizuka metiéndose en un émbola brutal en el cual dice esto. O sea, es increíble. Es una obra que está llena de momentos hilarantes. Por ejemplo, el subdirector Uchi Yamada, que aparece en GTO, es un cachondeo. O sea, es una persona... Es que, para que os entendáis, el subdirector es algo así como Elmer y Onizuka es algo así como Bugs Bunny. Es un humor así. Y ese subdirector, pues es un señor así calvo, con pelo solo en los laterales de la cabeza. Espero yo no llegar a eso, yo me raparía toda la cabeza, si os lo digo. Es cincuentón, de la vieja escuela, y solo piensa en su jubilación, en comprarse un nuevo coche, pero luego es un personaje que, aparte de odiar a Onizuka y tal, terminas encariñándote con él porque incluso ves que sus motivaciones por las que es así, ves que el hecho de querer comprarse un coche, un Cresta, es un coche modelo Cresta, pues es una forma que tiene de llenar ese vacío que le provoca el rechazo que siente por parte de su mujer y su hija. Su mujer, por cierto, bueno, pues que le pone los cuernos, parece ser, con el repartidor de la comida, pero bueno. Es una serie muy buena. Las caras que dibuja el autor Toru Fujisawa Sonoro, o sea, Sonoro, tiene una habilidad increíble para dibujar caras expresivas y absolutamente grotescas a la par que cómicas. Es un manga muy hijo de su tiempo, está lleno también, os lo digo, de referencias a series de la época y no solo de anime, sino también a videojuegos. En un capítulo determinado aparece Heihachi, el del Tekken, y no estoy diciendo un personaje que se parece a Heihachi, no, aparece literalmente Heihachi. Pero bueno, que te explican en forma de anotaciones a qué se refieren. De hecho hay referencias incluso a actrices de cine no por de la época que a Onizuka le encantan, porque Onizuka es un salido. Esta es una obra que yo, al igual que el anime, no me canso de recomendar. Pero, a ver, el anime lo recomiendo sobre todo a chavales de entre 16 y 20 y pocos años, porque a mí es una serie que me cambió la vida. Esa forma de ser de Onizuka, de echarle cojones a la vida, de tomártelo todo en serio en su justa medida, a mí me influenció muchísimo. Y yo, pues fue la obra que me voló la cabeza y que me hizo convertirme en un auténtico fanático del género de macarras japoneses, porque es que me hacían sentir libre estas obras, tal cual. Y Eikichi Onizuka, bueno, es uno de los personajes más carismáticos que he visto en lo que sea, en películas, en cómics, en videojuegos. O sea, tiene un carisma este personaje increíble, o sea, brutal, descomunal, estratosférico, o sea, de verdad. Yo, si no habéis leído GTO, os recomiendo que os veáis el anime. Y cuando os veáis el anime, porque el anime es un cachondeo, o sea, el seiyuu, el actor de doblaje que le encasquetaron a Onizuka es la hostia. Pues si os gusta el anime, os recomiendo que luego os leáis el manga desde el principio, porque veréis entonces que el anime que se salta cosas, se salta elementos, hace algunos cambios en algunas tramas, no muy grandes, pero hace algunos cambios. Y hay personajes que yo no recuerdo haber visto en el anime, personajes pues, que forman parte de ese sistema educativo que está bastante corrompido. Porque ya digo que son profesores que van de dignos, quieren que expulsen a Onizuka del instituto y luego ellos son peor que Onizuka. Y es que es una serie que a mí me da lástima el maltrato que ha recibido en España. Un maltrato fomentado por esto, por parte de supuestos divulgadores de manga que es gente que no le gusta el manga. Eso para empezar, son, como se dice ahora, me encanta el término, turistas del manga y el anime, es decir, gente que está de paso, que no le gusta el manga y el anime, que han acabado ahí porque nadie les aguanta y han visto a ver si ahí alguien les hace caso, pero no. Y son de estos que siempre se están quejando, ofendiendo, tal, ¿no? Y es gente que, bueno, que ha cogido el primer tomo de GTO, quizás porque la editorial se lo envió, vete tú a saber, y se quedaron solo con la punta del iceberg. Del iceberg, vamos, se quedaron con que Onizuka es un pervertido que mira las bragas de las chicas jovencitas. Y se quedaron ahí. Y esta gente no salió de ahí, no salió de esa primera impresión que les provocó el personaje de Onizuka. Y me hace mucha gracia porque esa gente, criticando a Onizuka y a esta serie, a GTO, caen en los mismos errores
que los profesores que critican a Onizuka. Y es que es una serie que yo, a ver, lo voy a decir claro, hay gente que me decía, pero ¿por qué relacionas tanto a los progres, a los wokes, vamos, con GTO? Porque esa gente se comportan exactamente igual, de la misma manera hipócrita que los profesores que odian a Onizuka. Y por eso ellos odian tanto esta serie, porque se sienten reflejados en los profesores que van de dignos, de impolutos, de seres de luz, y luego son personas más pervertidas, más depravadas y desquiciadas de lo que es Onizuka. Y es que, como dice una alumna de estas que en un principio odian a Onizuka, pero luego le van conociendo y le cae bien Onizuka, dice una alumna, Onizuka sí, es un pervertido, es un macarra, no es muy inteligente que digamos, tampoco es muy avispado a pesar de tener mucha calle y tal, pero es alguien en quien se puede confiar, es alguien que tiene buen fondo. Y eso, en la sociedad actual, así como en la sociedad en la cual se publicó este manga, ya es mucho, estar con alguien que tiene buen fondo a pesar de que las formas, pues bueno, no acompañen ni sean las más apropiadas, porque es que Onizuka dice muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad no hace esas cosas que dice. Al final alardea mucho, es muy macarra, tal, muy provocador, pero a diferencia de esos profesores que van de dignos, de, oh, yo soy aquí amigo de lo bueno y enemigo de lo malo, a favor de lo bueno y en contra de lo malo, y luego ellos son lo peor, son personas pervertidas, acosadoras, manipuladoras. Onizuka no, a pesar de que Onizuka dé esa primera impresión. Y eso es lo que más gracia me ha hecho, que hay mucha gente que ha criticado a Onizuka, a GTO, ha hecho que las ventas no sean buenas, porque es gente que tiene bastante presencia en redes sociales, porque esa gente, ya lo digo, leer poco, solo se leen tomos 1 o ni eso. En el caso de GTO se quedaron con el primer capítulo, con la primera parte del primer tomo, que es como un piloto de lo que era GTO, un experimento a ver si funcionaba o no el poner a un macarra de protagonista en una obra pues ambientada en esto, en un centro educativo. Y al final pues es gente que, ya digo, que está más tiempo en internet que otra cosa, pero no leen manga. Yo, mira, esto va a sonar prepotente, egocéntrico, decidme lo que queráis, pero yo os recomiendo que me veáis a mí. ¿Por qué? O me escuchéis a mí, porque yo me leo los mangas hasta el final. Y si no especifico hasta dónde los he leído, y en base a eso hago mi crítica, mi comentario, mi reseña, lo que sea. Esa gente no lee manga, y si lee manga es para generar contenido. Tal cual. Dicho de otro modo, se anteponen ellos mismos por delante de el manga. Yo no, el manga siempre está por delante de mí. No quiero decir que el manga siempre lo ponga aquí delante mía, me refiero que yo, como creador de contenido, yo no me pongo por encima del manga. Eso sería una falta de respeto y un ejercicio de egocentrismo asqueroso. El manga siempre por delante. El manga y los cómics son lo importante en este canal, no yo. Y por eso yo pues valoro las obras, pues cada una como por lo que es, y también, pues lo dicho, sin anteponer mi ego por encima de estas obras, tal cual. Yo pienso que la forma de valorar correctamente un manga es leyéndolo entero. Del mismo modo que esto se ve mucho en el mundillo de los videojuegos. Un videojuego, la forma en que se valora correctamente es habiéndolo jugado de principio a fin. No digo tampoco que tengáis que platinearlo al 100%, pero al menos pasároslo. Pues con el manga pasa 3/4 partes de lo mismo. Yo soy una persona que habla de las cosas después de haberlas consumido. No veo lógico eso de comenzar a leer una obra, como por ejemplo GTO, y decir, vaya mierda de protagonista, no sé qué, no sé cuánto, y desquitarse con la obra y decir que esa es, vamos, la opinión clara y definitiva de GTO, porque no, eso es una opinión basada en tus primerísimas impresiones, que son totalmente erróneas. Es decir, no has entendido la obra, no has entendido el personaje de Onizuka, no has entendido el contexto de la obra, no has entendido nada, no has entendido ni el mensaje de la obra, porque ni siquiera has llegado a digerirla. Es que ni te la has comido la obra, porque te has quedado solo en los primeros capítulos, en las primeras páginas. ¿Y qué pasa? Que las ventas pues han sido bastante malas, también porque es una obra que tiene un mensaje que yo pienso que no conecta bien con las generaciones actuales. Esto puede sonar muy boomer, sí,
pero tiene un mensaje de échale cojones a la vida, deja de quejarte, deja de echarle la culpa a la sociedad y apechuga y echa para adelante. Y eso, el personaje de Onizuka, bueno, es el personaje con más cojones que hay, con las pelotas más grandes que hay en el mundo del manga, ya digo, es la hostia, es que es increíble. Un personaje que todo el mundo querría tener como... Una vez le conoces, vamos, todo el mundo querría tener como amigo y por supuesto como profesor. Vamos, ojalá haber tenido un profesor como Onizuka. Estoy de cachondeo. O no, porque no sé, a mí tener un profesor ahí que entra a la clase disfrazado de elefante o de Devilman, ¿dónde hay que firmar? Pues eso, yo GTO es una serie que recomiendo, me apena mucho el poco éxito que ha tenido en España por culpa de mucha gente que se cagó en esta obra sin haberla leído, vamos. Puro ego, vamos. Y eso ha llevado a que no nos lleguen aquí a España pues las continuaciones de esta obra, porque es que digamos que el personaje de Onizuka es un personaje de toda una vida para este autor, porque este autor... Toru Fujisawa, ya os dije antes que soy malo para los nombres y tengo que revisar los nombres de los autores cada 2x3. O sea, ya GTO es una secuela de Sonan Yunai Gumi. Luego se hizo una continuación de GTO que estaba ambientada en un determinado punto de la trama. Y luego se hizo otra serie de GTO que ya tiene lugar después del último tomo de esta serie de los 90. Y ahora en la actualidad se están incluso haciendo spin-offs de esta serie, como por ejemplo un spin-off protagonizado por el subdirector Uchiyamada, titulado GTU, tal cual. Y es una lástima que no... Pero bueno, al menos nos ha llegado la obra más importante de este universo Onizuka. Y el resto, bueno, pues las podemos leer en otros idiomas, en francés o por scans, como es el caso de Sonan Yunai Gumi, que está traducida al español por un fansub español. Así que nada, bueno, GTO es una serie que, bueno, a mí me marcó muchísimo. Yo la vi cuando era más joven con Izuka, incluso, tenía menos de 22 años cuando vi el anime y me marcó. Yo es una obra, tanto el manga como el anime, que recomiendo fervientemente. Yo pienso que, vamos, es una obra básica, es de las obras que me han hecho amar tanto este medio, ya no solo este medio, el del manga, sino también el del anime. Es de mis animes favoritos, a pesar de que ya digo, de que no adapta ni la mitad del manga. Bueno, sí, adapta la mitad, pero ya digo, se salta alguna que otra cosilla. Pero vamos, que lo dicho, GTO para mí es importantísima. O sea, para mí es una obra de parada obligatoria. Y nada, gente, después de esto, después de recomendar estas obras de los años 90, Level E y GTO, vamos a recomendar algo más actual, ¿vale? Si me disculpáis un momentito, voy a pegar un trago, porque... hablo mucho y claro, la garganta como que se resiente. Así que si me disculpáis... Mi inseparable botellita. Si no fuera por ella me daba algo. Y más ahora con este calor que está empezando a hacer aquí en España. Bueno, de hecho hoy ha hecho un calor brutal. Bueno... vamos con algo más actual. Y es que me he leído los 14 primeros tomos de la serie del momento. Dandadan. Bueno. Dandadan. O sea, me he leído hasta el tomo 14, que es donde termina el primer arco argumental largo, de gran extensión, que tiene la serie. Bueno, Dandadan es algo parecido a Level E, pero bien hecho. Es decir, aquí tenemos una obra cuya premisa argumental es algo absolutamente y totalmente demencial. O sea, tenemos... Os voy a hablar de Dandadan tal como me hablaron a mí de ella. Tenemos a un chaval que es un pringao, gafitas así de la clase, ¿no? Que es un friki de esto, de los extraterrestres. Y que conoce a esta chica, que al igual que él sale aquí en la portada del tomo 14... que es una fanática de lo espiritual, de los fantasmas, el más allá, etcétera. De hecho, su abuela es aquí una gran medium, ¿no? De estas que hacen exorcismos y toda la pesca. Y en eso que, bueno, como el chico no cree en los espíritus y la chica no cree en los extraterrestres, dicen, mira, le dice el chico a la chica, podemos hacer una cosa. Tú te vas a un hospital donde dice que hay extraterrestres y
y yo me voy a un túnel donde tú me dices que hay un espíritu, ¿no? Y en eso que el chaval se va a un túnel donde supuestamente hay un espíritu y ahí conoce a un espíritu llamado la Turbovieja. O sea, súper fan del nombre, Turbovieja. Turbovieja. ¿Y qué hace la Turbovieja? Aparte de desplazarse a una velocidad absurdamente alta. O sea, ríete tú de Sonic el erizo. Le roba al protagonista las pelotas. Es decir, teníamos en el manga anterior a Onizuka, que es aquí el personaje con más huevos de todo el manga y el anime. Bueno, pues aquí tenemos a un protagonista al que literalmente le roban las pelotas, tal cual. Esto como Dragon Ball. Ahora el protagonista tiene que recuperar las pelotas. Las bolas, vamos, las bolas mágicas, sus bolas mágicas. ¿Y qué pasa? Por otro lado, bueno, pues a la chica, los alienígenas con los que se topan en un hospital, hacen que se despierten en ella unos poderes psíquicos que no sabía que tenía, tal cual. Y esa es la premisa argumental, o sea, tenemos a un chico que es poseído por el espíritu de la Turbovieja. O sea, el protagonista es algo así como una especie de Son Goku que se convierte en Super Saiyan. Bueno, pues aquí tenemos a un chaval que se convierte en la Turbovieja, o tiene los poderes de la Turbovieja. Se puede desplazar a super velocidad, dar unas hostias tremendas. O sea, es aquí, bueno, la hostia, un crack. Y luego la chica, bueno, pues tiene poderes así telequinéticos, psíquicos. Es algo así como la chica invisible de los Cuatro Fantásticos. Hace barreras con sus poderes psíquicos y tal, etcétera. Y luego, a lo largo de la trama, bueno, pues estos dos personajes se van topando con diferentes espíritus y extraterrestres. Y se le van sumando a este dúo protagonista, pues otros personajes que se unen a ellos en esa especie de trama extraña en la cual tienen que defenderse de los ataques de las fuerzas extraterrestres que intentan invadir la Tierra y de espíritus que no tienen otro afán en esa no vida que llevan que molestar a los humanos. Es increíble, o sea, Dandadan, en pocas palabras, y como me dijo mi colega Mr. Pines, es un shonen publicado en la Shonen Jump Plus que tiene todos los tópicos que nos podemos encontrar en un shonen de peleas, porque esto es un shonen de peleas, pero todos muy bien camuflados, todos muy bien llevados. O sea, te topas con esos tópicos. O sea, el protagonista que se esfuerza, el protagonista que se va haciendo más fuerte, un enemigo más fuerte que el anterior, enemigos que luego se hacen amigos, grupos de enemigos que aparecen, que retan al protagonista y a sus colegas. Pero todos esos tópicos están muy bien llevados, muy bien camuflados. Es decir, esto es como cuando tú te pones a ver un western, o sea, una película del oeste. Tú das por hecho que te vas a encontrar en ese western algunos tópicos, como por ejemplo el pistolero silencioso que llega a la ciudad y tal. Pero lo interesante es ver cómo el creador de esa historia, de ese western, usa esos tópicos de tal forma que tú, como espectador, te olvides de ellos. Pues eso lo hace Dandadan. Dandadan coge los tópicos del shonen manga de peleas y te los pone en la cara, pero al mismo tiempo tú como que los ignoras y te diviertes muchísimo. O sea, es una serie súper entretenida, con una acción, en una palabra, asombrosa. O sea, es espectacular las escenas de acción que tiene este manga. Es un manga que yo notaba mucho la influencia del cómic americano actual en él, en algunas dobles páginas de acción en las cuales el autor, que fue, todo se ha dicho, ayudante del autor de Chainsaw Man. Y por cierto, esta obra, ya dicho sea de paso, es una obra que, al igual que Spy X Family y que la citada Chainsaw Man, está a cargo del mismo editor. O sea, un editor todoterreno. Y también es curioso que Spy X Family, Chainsaw Man y ahora Dandadan son series que leí hasta cierto tomo y traigo aquí al canal, a pesar de no haberlas terminado, pero es porque son series a las que yo les veo algo muy especial a estas tres series. Y Dandadan, bueno, pues me ha encantado tanto a nivel estético, porque Spy Family digamos que solo me gustó a nivel estético y poco más. Pero Dandadan es que me ha flipado, me ha parecido de los shonen más fresquísimos que he leído en mucho tiempo, vibrantes, con unas escenas de acción espectaculares. Es que de verdad, o sea, ¿veis el dibujo?
Y cómo dibuja el autor la destrucción que nos muestra en viñeta es algo... Bueno, o sea... Puede que lo que voy a decir sea pasarse, pero no. Ríete tú de Katsuhiro Otomo de Akira. O sea, un nivel de destrucción, un nivel de detalle en las partículas, en las paredes destruyéndose. O sea, te dibuja todo, te dibuja hasta las tuberías ahí, las cañerías ahí destruyéndose. Bueno, increíble. O sea, son unas dobles páginas o viñetas páginas, de estas viñetas que ocupan una página entera, que te quedas mirándolas y dices... Piel de gallina. O sea, piel de gallina. Pelos como escarpias, piel de gallina. O sea... Tal cual, o sea... No os dejéis llevar por esa corriente de pensamiento de... Ay, es que como es un manga famoso, seguro que es una mierda. Porque todo lo famoso es malo. No, eso no es así. Yo llevo mucho tiempo diciendo aquí en el canal que una obra sea famosa no la hace mala. Del mismo modo que una obra desconocida no es aquí una obra maestra. Algunas obras son desconocidas porque son malas. Y del mismo modo, pues también hay obras famosas que son malas. Pero vamos, que Dandadan, ya os digo yo que es la hostia. Una obra de calidad, un shonen fresquísimo, divertidísimo. O sea, era leerme un tomo y querer leerme el siguiente. Vamos, era brutal. Y en el tomo 14, ya digo, termina lo que es el primer arco de la serie. Yo os recomiendo leer hasta aquí para que veáis de qué va la vaina. Si os gusta al principio los primeros tomos, con el resto ya, bueno, tenéis ahí una... Iba a decir una burrada, pero bueno, tenéis una pi muy fuerte. El protagonista de este manga no puede tener una pi muy fuerte porque se la roban. Pero vamos, es increíble. Es una serie muy alocada. Y luego es una serie llena hasta arriba de referencias a la cultura popular japonesa, en especial, en concreto, al tokusatsu. Si no sabéis qué es esto del tokusatsu, o si desconocéis qué es el Super Sentai o el superhéroe japonés, os recomiendo encarecidamente que visitéis mi reseña del manga Kamen Rider, que es el superhéroe japonés por excelencia, con permiso de Ultraman. Y es que en este manga nos encontramos a este kaiju. Este kaiju que veis, este monstruo gigante que veis aquí en mi camiseta. Que kaiju es como se llaman los monstruos japoneses gigantes en el original, en Japón. Tenemos a este kaiju, o sea, esta camiseta me la he puesto a juego con esta recomendación, en Dandadan. Bueno, es que es una obra que tiene de todo. Aparecen personajes del tokusatsu, referencias a Ultraman, referencias a Godzilla, referencias a... es una obra hasta arriba de referencias. Ultraman es la serie a la que más referencia este manga. Si sois fans de Ultraman, este manga lo vais a gozar muy fuerte. Si sois fans de la cultura nipona en general, lo mismo. O sea, si sois fans del Super Robot, es decir, de series como Mazinger Z o Getter Robot, ambas comentadas en este canal de YouTube, obviamente. O sea, este es el canal de Mustancillo. A ver si os pensáis que soy aquí perico el de los palotes y solo recomiendo Naruto, One Piece y poco más. Este manga lo vais a gozar. O sea, fijaos que yo tenía a Gurren Lagann, el anime Gurren Lagann, como el mayor homenaje que se le podía hacer al género Super Robot. Pero este manga, en mi opinión, supera a Gurren Lagann. Así os lo digo, y me quedo tan a gusto. Hay referencias a Akira, por cierto, y no solo lo digo por los altos niveles de destrucción. Hay referencias a la ciencia ficción, no solo japonesa, sino también americana. Vemos guiños a películas como Alien, El octavo pasajero. Hay naves espaciales que parecen salidas directamente de Star Wars. De hecho, se ve por ahí a la nave espacial de Boba Fett. Me ha encantado Dandadan, o sea, es increíble. Es un manga, ya digo, divertidísimo, adictivo, un arte espectacular, súper cuidado. Yo alucinaba con el alto nivel de detalle del autor, de Yukinobu Tatsu. O sea, no he mencionado el nombre del autor hasta ahora porque ya os he dicho antes que soy malísimo para los nombres, disculpad. Pero es una obra que, vamos, que os recomiendo muy fuerte. Os recomiendo muy fuerte. Tengo pendiente ver el anime, más que nada porque es un anime a cargo de Science Saru, el estudio de mi admirado Masaki Yuasa, todo un autorazo dentro de lo que es el campo de la animación japonesa. Pero vamos, que el manga me ha encantado, o sea, me ha parecido oro puro y estoy deseando, ya digo, de hincarle el diente al volumen 15 que ha salido hace poco aquí en España y continuar leyendo esta serie poco a poco porque ya digo, es una serie que es un shonen súper original a pesar de
contener tópicos, porque a fin de cuentas un shonen pues se caracteriza por esos tópicos inherentes al género. Si no quieres toparte con esos tópicos, pues yo que sé, léete un seinen ambientado, yo que sé, en el mundo real, del género thriller y tal. Pero vamos, Dandadan, ya digo, me ha hecho vibrar de la emoción. Es brutal. Y unos personajes que no son precisamente un ejemplo a seguir, excepto el protagonista. Y aún así, pues bueno, porque hay cada personaje, madre mía. Hay uno que es tocayo mío, que se llama Alberto. Tal cual, como yo, que es, bueno, el putísimo amo. Fan de los Super Robots, me decía un seguidor del canal. Joder, con lo duro que eres tú criticando a los otakus, no sé si le odiarás o la admirarás. Y yo, me parece la hostia. Así os lo digo, me parece la hostia. Erosuke, que tiene un momento que es hilarante, bueno, hasta decir basta. O sea, es que es increíble. De hecho, lo dicho, si buscáis una serie divertida, adictiva, ligera, vibrante, Dandadan, ya digo, Dandadan, o sea, es brutal, es increíble. Y bueno, vamos a ir terminando con el manga, con algo mucho más tranquilito que Dandadan, porque después de obras de esta índole, pues apetece más algo tranquilito, realista, del día a día. Y es que, bueno, me he leído un Slice of Life, una serie cortita, Perdidos entre la hierba, una serie a cargo de Keigo Shinzo, autor de obras como... no me sale el nombre ahora mismo. Hiyarasumi, creo que lo he dicho bien, o Hiyarasumi. Bueno, es una obra que recomienda mucho el amigo Alcalá Comics en su canal. De hecho, mi primer contacto con este autor, Keigo Shinzo, es en parte por esto, por cómo insistía Alcalá Comics en lo mucho que le gustaba este autor. Y es un autor que, bueno, ha sido mi primer contacto con él, con esta obra de 4 tomos, editados aquí en España por Milky Way Ediciones, y me ha encantado. Es un Slice of Life, una obra que parte de una premisa argumental muy turbia, pero luego es una obra que trata sobre los traumas del pasado y cómo dos personas, los dos personajes principales en esta obra, se apoyan el uno al otro para seguir adelante. ¿Y de qué va esta obra? ¿De qué va Perdidos entre la hierba? Bueno, pues os lo explico de forma breve, o al menos se intentará. Perdidos entre la hierba comienza con una redada en un burdel, tal cual. ¿Y qué pasa? Que en ese burdel hay menores, tal cual. Muy turbio todo, o sea, es súper turbio. ¿Y qué pasa? Que uno de los policías que está metido en esa redada, que está haciendo la redada, vamos, un inspector de policía, da con una menor que está en ese burdel que es exactamente igual, físicamente hablando, entiéndase, a su difunta hija. Una hija que perdió por un descuido suyo un día que se fue a la playa. La hija se metió en el agua y cuando se dio cuenta, bueno, pues su hija se había ahogado. Y eso hizo que su vida fuera, pues, cuesta abajo y sin frenos. Le dejó su mujer, tal, bueno. Y vive un día a día, pues, en modo piloto automático. Y luego tenemos a esta chica, que es a la que sacan de ese burdel, que es una chica que ha sido maltratada por su madre. La madre la pega, no le permite dibujar siquiera, que es pues lo que más le gusta hacer a esta chica. Y eso, sumado al hecho de carecer de una figura paterna, ha hecho que esta chica viva pues un auténtico infierno, hasta el punto de que la única forma que siente que puede recibir cariño por parte de los demás es teniendo relaciones sexuales con ellos, sean de forma pagada o no, o sea, tal cual, todo muy turbio, muy turbio. Y es que este manga trata este fenómeno actual que se da en Japón en los últimos años de adolescentes que abandonan el hogar, la mayoría hogares, familias pues desestructuradas, hogares con malos tratos y tal, y se van a la calle y se reúnen ahí entre ellos y bueno, ahí pues para seguir adelante, ¿qué hacen? Venderse a sí mismos, o sea, tal cual, o sea, es muy turbio todo. Es al final una obra con mucha crítica social. Yo creo que esto, lo que acabo de decir, todo esto que acabo de decir, lo deja bien claro. Pero es una obra que, a pesar de ser así muy turbia y tocar temas muy polémicos, es una obra también muy bonita. En cierto modo me recordó mucho a
a la forma de contar historias de Inio Asano. De hecho, hay en internet una entrevista entre este autor, Inio Asano, y Taiyo Matsumoto, que es muy interesante porque estos tres autores abordan temas similares, es decir, jóvenes que provienen de familias desestructuradas o simplemente directamente huérfanos, y de cómo pues se siguen adelante en un mundo que perciben como hostil, o un mundo que sienten que les rechaza. Y esta obra me parece también muy interesante porque no solo centra su atención en esos jóvenes, sino también pues en este personaje, el coprotagonista de esta historia, este señor, que es el inspector de 45 años de edad. O sea, tenemos aquí un personaje que es mayor que yo, que eso yo lo agradezco, toparme en un manga con un personaje que es mayor que yo. Que bueno, que no puede pasar página, no para de recordar a su hija, y digamos que hace una cosa que es un crimen en realidad, aunque él piensa que no lo es, que está haciendo lo bueno, que es meter a esta chica en su casa. Y eso, dentro de lo que es el marco legal de las leyes japonesas, pues es sustracción de menores, porque se está haciendo cargo de ella una persona, un adulto de 45 años, que no es su tutor legal, no es su padre, ni mucho menos. Y al final, pues eso, es una obra que trata bastante pues todas estas problemáticas sociales, cómo surgen estas problemáticas sociales, incluso trata el por qué algunos padres se vuelven maltratadores. Es muy interesante, lo cual no exime a estos padres de sus actos, todo se ha dicho. Es una obra que la verdad yo he disfrutado mucho, ha sido mi primer contacto con el autor y ya digo, me ha encantado, me ha encantado. Ay, que se me cae el moquillo. En fin, lo dicho, Perdidos entre la hierba me ha parecido una obra muy buena, muy turbia, pero al mismo tiempo muy bonita. El estilo de Keigo Shinzo me ha encantado, me ha recordado al de Inio Asano sin llegar a ser tan turbio como el de Inio Asano, tan oscuro como el de este autor, vamos. Y para mí es desde ya un autor a seguir. Tengo intención de leerme la muy recomendada por Alcalá Comics Hirayasumi, que esa tiene pinta de ser ya más alegre, más slice of life todavía. Y lo dicho, es una obra que si buscáis una obra así, con crítica social, con escenas turbias, pero al mismo tiempo también escenas muy bonitas y poéticas sobre todo, pues ya digo que esta obra os lo va a ofrecer. Además son 4 tomos. Yo esta obra lo hubiera editado, así os lo digo, en un tomo único, la verdad, hubiese ganado así. Pues eso, Perdidos entre la hierba, una obra muy interesante. Esta obra sí que la podíamos considerar una joyita en el sentido de que no es una obra que haya dado mucho de qué hablar, pero vamos, que es una obra de gran calidad que ha pasado muy desapercibida. Y nada, bueno, voy a, aparte de sonarme un poco los mocos, disculpad, o sea, soy humano y esas cosas y estoy con la alergia, voy a pegar un nuevo trago, porque es que ahora nos vamos a poner con el americano. Con el americano y también con el europeo. Así que venga, vamos allá con la siguiente parte del vídeo. Bueno, pues después de esta breve pausa que acabo de hacer, vamos con el cómic americano y europeo, con lo occidental, vamos, dejamos atrás las fronteras japonesas. Vale, en lo que a cómic americano y europeo respecta, yo pienso que hay otros canales, como por ejemplo Tomos y Grapas, que es el más famoso, que hacen una labor divulgativa mejor. O sea, son más expertos que yo en esto, en lo que a cómic americano y europeo se refiere. O sea, yo ya sabéis, yo soy aquí una persona muy humilde y cuando tengo que reconocer las cosas, pues las reconozco. O sea, este humilde servidor dice las cosas como son. Mi especialidad, como lo digo al principio de todos mis vídeos, es el manga. Pero también pues me gusta divulgar sobre cómics. A fin de cuentas yo siempre he leído tanto cómic americano como cómic japonés. He tenido una época durante los últimos años, a raíz de mi viaje a Japón, en la que solo leía manga, ya lo habéis visto todos estos últimos años aquí en el canal, pero ahora vuelvo a esta época, a una época como la que tuve en la década de los 2000 y parte de los 2010, en la cual pues leía de todo.
Y al final, pues esta sección tiene como finalidad comentar, pues, o compartir con vosotros mi opinión de mis últimas lecturas. Y eso engloba también, pues, mi opinión de auténticas delicatessen del cómic, como The Fade Out. Bueno, este cómic lo recomendaba el amigo Tomos y Grapas como un imprescindible, y también el mencionado antes Alcalá Comics lo recomendaba como uno de sus 10 cómics favoritos. Y dije yo, joder, esta obra la verdad es que promete, porque a mí la verdad me encanta el género negro, el noir, o sea, el noir cinematográfico, películas como Set de Mal de Orson Welles, El Halcón Maltés, etcétera, etcétera. O sea, Humphrey Bogart, todas las películas en las que salía ese actor, me encantaban. O sea, tenían una atmósfera y una ambientación que vamos, me sobrecogía. Y este cómic, bueno, pues tenía unas expectativas altísimas. Y se han cumplido sobradamente. O sea, al principio, bueno, yo me sentía un poco perdido porque te presentan muchos personajes de golpe. Pero bueno, que tú te estudias la presentación de personajes que aparece al principio del cómic. Iba a decir del manga, la costumbre y tal. Y no problem. Y de hecho al final te familiarizas con todos. Confía en mí, que yo soy muy malo para los nombres y al final me quedé con los nombres de todos los personajes. Y no son pocos. Vale, tenemos una obra ambientada en el Hollywood de los años 40, de finales de los 40, que es cuando se comenzó a producir esa famosa, o mejor dicho, infame, caza de brujas, en la cual, bueno, entró en escena el FBI, y prácticamente a todo famoso que estaba dentro de la industria cinematográfica hollywoodiense, pues era arrestado o dejado de lado, cancelado, podríamos decirlo así, por ser comunista o sospechoso de esto, de simpatizar, pues esto, con el comunismo, el socialismo, vamos, con ser un rojo, en pocas palabras. Y eso, bueno, hizo que muchos actores y directores de cine pues fueran dejados de lado, y teníamos una época dentro de Hollywood en la cual pues se veían casos bastante cuestionables moralmente, en el sentido de que veíamos a guionistas o directores de cine o actores o gente traicionándose los unos a otros solo para progresar dentro de esa industria. O sea, es como lo que pasa hoy en día, que se cancelan en redes sociales a un famoso porque ha dicho esto en Twitter, lo otro. Bueno, pues no es algo nuevo, lo que cambian son los motivos, pero al final el resultado es el mismo, que es quitarse de en medio a alguien que molesta porque te impide llegar a donde quieres llegar, que es precisamente a donde está esa persona. Y bueno, en ese contexto, en ese mundillo hollywoodiense de las grandes estrellas que brillaban mucho pero ocultaban algo muy turbio, pues empieza The Fade Out. The Fade Out empieza con un asesinato. O sea, un guionista se despierta totalmente borracho de una fiesta que tuvo y ve que en esa misma habitación en la que está hay está el cadáver de una actriz. Y claro, él de primeras piensa, a ver si me van a encasquetar el crimen. Y lo que hace es salir de ahí. Y al día siguiente lee en los periódicos que esa actriz se ha ahorcado. Y él dice, no, eso es falso, estaba tirada en el suelo cuando yo me desperté. ¿Y qué pasa? Bueno, que tenemos aquí una historia en la que este guionista de Hollywood, un guionista que está en horas bajas, de hecho, lo que hace es escribir, mecanografiar y firmar los guiones de otro guionista que ha sido cancelado, tal cual, y como ha sido cancelado, pues al final tiene que usarle a él para esto, para que sus guiones se comercialicen de algún modo. O sea, muy triste todo. Bueno, pues este guionista decide investigar, pues quién ha asesinado a esa actriz por la cual él pues sentía cariño. Y es un cómic que la verdad está increíblemente bien dibujado. O sea, el arte de Sam Phillips es increíble. El guión de Ed Brubaker es
O sea, yo ya me había leído su etapa en el Capitán América y me había leído también pues lo que era el primer integral de Criminal en su día. Esta es la segunda obra que me leo de estos dos autores. Es increíble, o sea, es un guión que todo encaja. Todo encaja. Es un guión, os lo digo en una sola palabra, perfecto. Perfecto. O sea, a nivel guionístico y a nivel formal, por cómo está hecho este cómic, es perfecto. O sea, ganó el premio Eisner y más que merecido. Y el color, brutal. O sea, se me están poniendo otra vez los pelos como escarpias y la piel de gallina. O sea, tal cual. No os lo enseño el brazo porque estoy sosteniendo este tomo, que pesa lo suyo, pesa no ser un omnibus. Es un guión increíble y es un cómic... no voy a hacer spoiler, tranquilos, que te deja totalmente devastado. Tiene un final agridulce. Si os gustan ese tipo de finales, devastadores y agridulces, este cómic os va a encantar. Y es que es un cómic que, al igual que obras como Homunculus, mi admirada Homunculus, mejor lectura de lo que va de año, juega con el lector. Porque, sobre todo con el lector ya curtido en este género. Porque el lector tiende a pensar, guau, género negro, tenemos en la portada un tío ahí con fedora apuntando con una pistola, seguro que es aquí la hostia, tal. Si pensáis así, duro lo que vais a encontrar, durísimo. Es un cómic que juega con lo que tú te puedes esperar de una historia de género noir. Con una historia ambientada en ese Hollywood de los años 40. La verdad es que da igual lo que hayáis leído, da igual si os habéis visto un porrón de películas de cine negro, que esta obra, ya digo, que os va a dejar, al igual que a mí, con el culo torcido. Tal cual, vais a flipar, vais a alucinar con el final. Es una obra que, esto sobra decirlo, homenajea a esa época. Homenajea a esa época al mismo tiempo que la critica, mostrándonos pues las entrañas de la bestia, las entrañas de Hollywood. Y vemos que Hollywood es, o sea, lo era y lo sigue siendo, un mundo muy oscuro, muy turbio. O sea, a cada año que pasa siempre salen escándalos procedentes de esto, de Hollywood. Actores que parece que se vuelven locos, actores metidos en escándalos que es que solo escucharlos y resultan abyectos. Y es una obra que, bueno, es que aún la estoy digiriendo, así os lo digo, porque es una obra que deja pozo. O sea, pese a ser un tomo único que te lees entre 3 y 4, en 3 y 4 horas te lo lees. De hecho, Alcalá Comics se lo leyó de una sentada y, lo dicho, lo tiene dentro de su top 10. Y mira que él ha leído un porrón de cómics. Lo tiene en su top 10 y no me extraña, porque es que, vamos, es una obra, tomo único, 40 euros cuesta, pero de verdad. Y además invita a una relectura ya sabiendo lo que te vas a encontrar, fijándote en detalles en los que no te fijaste antes, que son detalles que al final pues te están diciendo todo, te están diciendo cómo va a acabar todo. Es increíble y una edición súper cuidada, con extras, con páginas, con unas ilustraciones ahí de las grandes estrellas del Hollywood de la época, como la actriz esta que hacía de Dorothy en El Mago de Oz, o actores como Robert Mitchum, impresionantes. Y es una obra que, ya digo, a mí me recordó mucho a películas como L.A. Confidential y también a Chinatown, sobre todo a Chinatown. No solo lo digo porque aparezca un personaje con la cara vendada, porque es que, ya digo, esta es una obra que tiene muchos guiños a esto, al cine de género negro. Lo digo también por el final, porque es un final muy en la línea de Chinatown. Así que si os gusta esa película, protagonizada por el bueno de Jack Nicholson, yo os recomiendo fervientemente The Fade Out. Ha sido una auténtica, vamos, maravilla, una auténtica degustación. Es, en una palabra, calidad. Calidad. No me extraña que Tomos y Grapas la meta en su lista de cómics absolutamente imprescindibles que hay que tener, porque es que es una auténtica pasada. Y esta edición es, bueno, me dan ganas de besarla, si os lo digo, me dan ganas de besarla. Pues eso, The Fade Out, imprescindible. Y bueno, lo voy a ir dejando por aquí porque hay poquito espacio. La verdad es que el cómic americano y europeo, o sea, yo lo tengo que tener todo guardado en un trastero porque es que ocupa una barbaridad. Y en mi casa, ya digo, el espacio que hay para el manga ya es el que hay, ya no hay más. Vale, ahora vamos a dar el salto a Europa, porque vamos a hablar de un cómic europeo.
estábamos hablando de un cómic americano del género noir, género noir, cine negro, género mafiosos, tal, asesinatos, intrigas, thriller, podríamos considerarlo también. Y ahora vamos a ir al género de piratas, con Long John Silver. Bueno, una obra de Dorison y Laufray. O sea, con los nombres franceses tengo un problema, me cuesta un porrón pronunciarlos. Y perdonad si los he pronunciado mal, pero es que al final es la única forma que tengo de pronunciarlos. Madre mía, el europeo, lo grande que es. Y esto que... Y eso que es... Este tomo no es del mismo tamaño que otros europeos, que ya son, vamos, formato tabloide directamente. Bueno, Long John Silver es un cómic de piratas. Increíble, pero voy a matizar. Es increíble a nivel artístico. A nivel artístico tiene unas páginas que te quedas mirándolas y bueno, te sobrecogen. Con un uso del color espectacular, la luz, esos barcos que te dibujan, los paisajes, los templos de esto de que se encuentran los personajes de esta obra ahí en las selvas de Latinoamérica. Es increíble. Pero a nivel argumental me pareció una especie de recuela, es decir, remake y al mismo tiempo secuela de la obra La Isla del Tesoro, o sea, un clásico de la literatura. De hecho, el protagonista de este cómic es, pues, el personaje que aparecía en esto, en La Isla del Tesoro, Long John Silver, que es el que da título a este cómic. Y bueno, a nivel argumental me parece, pues, una obra muy típica de piratas. O sea, yo también os digo, yo había ido con las expectativas muy altas, porque es que yo en Wakun no paraba de leer obra maestra, de lo mejor de la historia del cómic, espectacular, increíble, y claro, yo pues la agarré, pues como agarré de Fade Out. Lo que pasa es que Long John Silver, pues bueno, a nivel artístico me estaba molando, pero a nivel argumental y narrativo, pues no me estaba pareciendo gran cosa. Es decir, yo, de hecho, el primer álbum de los 4 que componen esta obra, incluidos en este integral, que por cierto, la edición es de 10, la edición sí que es una obra maestra, de hecho contiene un dossier al final del tomo que es increíble, un dossier de ilustraciones espectacular, hechas por diferentes autores de esto, del cómic europeo. El primer álbum, a mí, yo soy sincero, no me gustó, porque es que me sentía perdido. Te presentaban a un porrón de personajes y a nivel estético me parecían todos iguales, o sea, no les diferenciaba. Luego, de primeras el dibujo, bueno, no conecté muy bien con el dibujo, porque si bien los paisajes y los escenarios pues me gustaban, por el alto nivel de detalle que tenían, los personajes tenían un estilo así un poco caricaturesco que me evocaba a los clásicos de la BD francesa, vamos, de la banda de cine francesa. Y yo en esta obra pues me esperaba un estilo de dibujo más realista, pues, en coherencia con la ilustración que aparece en la portada, que es súper potente, con este pirata, este bucanero aquí en la portada, ¿no? Yo es que le llamo pirata a todo, o sea, así, tal cual. Y luego, el segundo álbum ya me empezó a gustar más, porque es la partida que hace este pirata junto con una mujer que decide ir a Latinoamérica en busca de su exmarido por una movida de papeleo. Y en ese viaje, pues bueno, le acompañan también personajes que aparecían en la Isla del Tesoro, como por ejemplo el Dr. Livesey, que igual muchos le conocéis por los memes de los últimos años, en los que sale este personaje. En esos dibujos rusos que se hicieron ahí en la Unión Soviética. Bueno, y el segundo álbum me gustó más. O sea, el primer álbum es los preparativos para el viaje. Mucho diálogo, no me sentía perdido a veces. El segundo álbum es el viaje. O sea, vemos cómo pues parten hacia Latinoamérica. Estamos hablando aquí de, vamos, de décadas pasadas. Aparecen pues muchos tópicos del género de piratas en esta obra. Si os gusta el género de piratas os va a encantar porque están todos ahí. Es decir, se produce una tormenta de camino a Latinoamérica, hay un botín en el barco, muere un ser querido de Long John Silver y este bucanero entra en cólera.
porque dice que todo es culpa del capitán del barco. Bueno, muchas movidas. Y luego, bueno, el tercer álbum es la llegada a la selva, donde se dice que se encuentra una riqueza increíble. Se encuentra el oro, como dicen, el oro. Y esa parte, el tercer álbum, me gustó bastante. A mí me recordó mucho a la película Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, por cómo estos personajes van avanzando ahí a través de un río, ahí en medio de la jungla. Una sensación de peligro ascendente constante, de que como si se estuvieran observando. Y luego el cuarto álbum, bueno, pues ahí ya no digo nada, pero es pues el desenlace, obviamente. Y el cuarto álbum es el que más disfruté, la verdad, es el que más disfruté. Y Long John Silver, pues al final me parece eso, una historia de piratas básica, que sigue los tropos del género paso por paso, con un dibujo espectacular, pero ya está, no me parece aquí nada del otro mundo, no me parece aquí pues como Dan Da Dan, que le da una vuelta, bueno, una vuelta no, unas cuantas vueltas de tuerca al género de shonen de peleas, o de Fade Out, que hace lo mismo con el género noir. En Long John Silver no se da ninguna vuelta de tuerca al género de pirata, nos encontramos un tópico detrás de otro. Si os gusta eso, pues esta obra os lo va a ofrecer. Y la verdad es que yo, pues claro, fui con las expectativas muy altas, y igual eso fue lo que hizo que pues no me maravillase tanto como a otras personas. A nivel artístico me maravilló, eso es algo bastante típico en el cómic europeo, que hay obras que tienen un arte espectacular, pero luego me pongo a leerlas y el argumento no me parece nada del otro mundo. Y a nivel narrativo, bueno, pues hay cosas que no me parecen muy impactantes, que digamos. Por ejemplo, en el segundo álbum hay una pelea en el barco entre Long John Silver y otro personaje, que hay gente que dice, ¡guau! Espectacular, increíble, pero a mí me parece una pelea de lo más normalita, la verdad. O sea, nada del otro mundo, nada que no haya visto en decenas de películas de piratas, de estas clásicas y tal. De hecho, esta obra tiene ese regusto de género cinematográfico, de piratas, películas clásicas, tal, como la de La Rebelión en el Bounty, películas así. O sea, es una obra que a mí me gustó, pero vamos, tampoco me pareció una obra maestra. Aún así, con todo, me pareció una obra muy buena. O sea, yo, si me decís que le ponga nota, un 7 sobre 10. Ahora bien, si me decís que le ponga nota a esta edición, un 10. O sea, de hecho en Wacom luego me di cuenta que la gente la valoraba más que nada por la edición, porque es que tiene unas ilustraciones que son una auténtica pasada. Pues eso, Long John Silver, una obra que me gustaría releer, la verdad, ya pues abordándola como lo que es, como una historia de piratas típica que sigue pues paso a paso los tópicos del género, y también pues como lo he dicho, como una especie de remake y secuela de la famosa obra La Isla del Tesoro, una obra que bueno, a mí pues no me parece gran cosa tampoco. La leí, además una edición ilustrada por el ilustrador de Miedo y Asco en Las Vegas, de esa película, y no me pareció gran cosa, y a fin de cuentas, pero ojo, que me parece una obra importantísima dentro de la literatura y también dentro de la historia del manga. No olvidemos que la piedra angular del manga de Osamu Tezuka, La Nueva Isla del Tesoro, pues era una especie de continuación de la novela de Stevenson. Así que nada, Long John Silver, un cómic que seguro que muchos de vosotros ya os habéis leído, porque es un básico del cómic europeo, y yo, pues como tengo muchas lagunas en lo que a cómic europeo se refiere, pues decidí empezar por algo básico. Una historia de piratas que va a lo que va y ofrece lo que uno espera encontrarse en una historia de piratas. Pues bueno, después de recomendar Long John Silver, ya vamos a ir terminando, ¿vale? Vamos a ir terminando este programa. La primera hora ha sido recomendaciones manga, y esta última media hora, pues eso, recomendaciones de cómic americano. Y ya los últimos minutos de vídeo los voy a dedicar a hablar, bueno, pues de un personaje del que ya he hablado aquí bastante en el canal, que no es otro que Spider-Man. O sea, aquí tenemos el segundo tomo de... que se me cae el Long John Silver. Ya está. He tenido que colocarlo porque se me estaba cayendo el tomo de Long John Silver, y si se llega a caer la que se lía. Barato no es. Vale, lo que iba a decir. Segundo tomo de Marvel Gold, Peter Parker, el Spectacular Spider-Man. Esta colección, de la cual ya hablé en el primer vídeo de Joyas Manga y Cómics,
que surgió pues hacia finales de los años 70, en la cual, bueno, pues teníamos a Spider-Man en un entorno más enfocado en su faceta como esto, como estudiante y al mismo tiempo como ayudante de profesor de ciencias naturales en la universidad donde empezó a estudiar en la etapa de John Romita, que es la mejor del personaje. Vale, ¿qué nos encontramos en este segundo Omnigol de Espectacular Spider-Man? La segunda cabecera del arácnido, aparte de Marvel Team Up. Pero bueno, esta es más dentro de continuidad, aunque Marvel Team Up también lo está. Los sucesos que acontecen en esta serie son más importantes, eso es lo que quería decir. Nos encontramos al personaje de Carroña, que es un personaje que, bueno, que surge a colación de esto, de la saga del clon, que es para mí pues el punto, el clímax de lo que es la mejor etapa de Spider-Man, que son los 150 primeros números de Amazing Spider-Man. Este tomo empieza muy fuerte. Y es que no solo tenemos a este personaje, a este supervillano llamado Carroña, sino que también tenemos a Frank Miller. O sea, tenemos a Frank Miller haciendo sus pinitos con Daredevil, el superhéroe que le consagraría como autor en esa mítica etapa que, bueno, que si os gusta Marvel y el cómic americano en general, yo creo que no necesita presentación ya a estas alturas de la película, pero bueno. Y es curioso porque John Romita, el autor más importante de Spider-Man, con permiso de Steve Ditko, su creador, hizo su primer contacto con Spider-Man en Daredevil. Y estos personajes, Spider-Man y Daredevil, se enfrentaban a un villano llamado el Merodeador Enmascarado, creo que se llamaba así. Vale, pues en estos números de Spectacular Spider-Man tenemos a Frank Miller dibujando a Daredevil en la colección de Spider-Man, y ambos personajes se vuelven a enfrentar a este supervillano, al Merodeador Enmascarado. Y luego, bueno, pues tenemos esos capítulos de Carroña que son increíbles, o sea, son muy divertidos, se nota el buen hacer por parte de Frank Miller, también el buen hacer por parte de Bill Mantlo como guionista, pero luego el resto de capítulos incluidos en este tomo, el resto de números USA, son bastante flojetes. De hecho, empieza la calidad de las historias empieza a ir cuesta abajo. Y no llegan a ser malas las historias incluidas en este tomo, pero las lees un poco con el piloto automático puesto. Y la verdad es que yo no entiendo muy bien ese fanatismo que se tiene hacia este guionista, hacia Bill Mantlo. De hecho, en la década de los 2000 me acuerdo que incluso había una página web que se titulaba Club de Fans de Bill Mantlo, y yo pensaba, pero si es un autor que no sé, la verdad, a mí no me transmitía nada. Yo pienso que incluso le admiran por lo que le sucedió, por ese trágico incidente que tuvo, que le atropellaron cuando estaba patinando en un parque, en Central Park, creo que fue en ese parque, en Central Park, y el conductor se dio a la fuga y él quedó pues impedido y tuvo que dejar pues obviamente su labor como guionista. El caso es que hay gente que es fanática de este guionista, de Bill Mantlo, y yo no, porque es que también os digo una cosa, estos cómics yo pienso que a día de hoy uno los disfruta si los leyó de pequeño o de adolescente. Y yo estos cómics, incluidos en este Omnigol, me los leí en formato grapa, dentro de la línea Excelsior esta iba a decir de Forum, pero no, fue ya Panini la que sacó estos números de Spectacular Spider-Man incluidos en este volumen. Y ya por aquel entonces yo ya estaba más centrado en el manga y en DC que en Spider-Man. Y por eso los cómics incluidos en este volumen pues son cómics por los que no siento gran nostalgia. De hecho hay algunos que me parecen demenciales y no sé muy bien cómo calificarlos, como por ejemplo esos números en los cuales Spider-Man se convierte en el Spider-Lagarto, tal cual, que me parece un concepto tan esperpéntico que no sé cómo catalogarlo, pero no sé. Aún así son los que mejor se recuerdan, porque el resto de capítulos son muy flojetes. Luego, por ejemplo, en este tomo también, como para rellenar, se incluyen los anuales que nos encontrábamos en el Omnigol de El Asombroso Spider-Man, en el 9º Omnigol, en los cuales, bueno, pues veíamos un crossover entre los anuales de Spectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man, en los cuales Spider-Man se enfrentaba pues a su némesis, el Doctor Octopus.
De hecho, uno de esos anuales estaba ilustrado por John Byrne, un autor que por aquel entonces era el Nova Más, junto con Frank Miller. Bueno, Frank Miller estaba empezando, aún tenía que darlo todo en Daredevil, aún iba ahí a darse a conocer. Pero vamos, que es un tomo que, bueno, para cafeteros de Spider-Man, para gente que leyó estos cómics en su día, yo no me incluyo, y por eso ya digo, quitando los capítulos iniciales de Frank Miller y esa saga de Carroña y tal, el resto es bastante olvidable. De hecho, tendría que ojearlo para recordar un poco lo que pasa, porque es que lo tengo bastante... Sí, bueno, vemos capítulos donde Spider-Man se enfrenta a villanos extraños como Enjambre, que es un supervillano que yo recuerdo más bien de una serie de animación que se emitía aquí en España en los años 90, que era Spider-Man y sus asombrosos amigos, esa serie en la que hacía team up con esto, con el hombre de hielo y con una mutante que disparaba fuego, no me acuerdo ni del nombre. Y luego, bueno, este tomo pues finaliza con esto, con un crossover entre Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, en los cuales se enfrentan a los Cuatro Terribles. Un tomo para completistas, la verdad. O sea, era una serie espectacular Spider-Man que me llama la atención porque es una serie que tuvo un inicio bastante caótico. Al principio empezó bien con Jerry Conway ahí a los guiones y tal, pero luego entró Bill Mantlo tal, y bueno, hay gente que le encanta esta etapa, que la tienen como una etapa de culto dentro de la historia de Spider-Man, pero luego con los años terminaría siendo la mejor colección del Arácnido, o sea, por encima de Amazing Spider-Man. Y estoy pensando en la etapa de Jerry Conway y Sal Buscema, o sea, lo que hicieron estos dos autores a finales de los 80 y 90 en las páginas de Spectacular Spider-Man y también en las de Web of Spider-Man, o sea, a nivel guionístico eso superaba a Amazing Spider-Man, la cual estaba más centrada en esto, en hacer alarde del arte de Todd McFarlane, Eric Larsen y otros dibujantes estrella. Vale, ya que menciona Amazing Spider-Man, vamos pues esto, a Amazing Spider-Man, 10º y último Marvel Gold del Lanzarredes. ¿Qué nos encontramos en este 10º y último Marvel Gold? Antes de entrar ya de lleno en la etapa Forum del personaje, vamos, en los años 80, en la etapa de Roger Stern. Bueno, pues la etapa completa de el guionista Denny O'Neil. No sé si lo he pronunciado bien el nombre. Denny O'Neil. Dennis O'Neil. Estaba entre Denny O'Neil o Dennis O'Neil. Vale, pues es Dennis O'Neil. Un guionista que igual muchos recordáis por su etapa posterior en Daredevil, que fue el que recogió el testigo a Frank Miller. Y bueno, yo iba mentalizado en que este Omnigol iba a ser muy malo, porque leía en Wacom cosas como el Omnigol más flojo de todos, tal. Y sí, estoy de acuerdo. De todos los 10 Omnigol, este es el más flojo. De hecho, después de la saga del clon, vino la etapa de Len Wein, que era bastante buena, pero tampoco estaba al nivel de la anterior. Luego la de Mark Wolfman, en el siguiente Omnigol, que estaba bien, pero había también un bajón de calidad, sin llegar a ser ni de lejos mala. Y aquí, bueno, pues tenemos la etapa de Dennis O'Neil, con John Romita Jr. al dibujo, que es un poco el que salva esta etapa de ser una etapa pasable. ¿Y qué me ha parecido? Pues la he disfrutado, o sea, me ha parecido entretenida. Yo iba pensando que iba a ser la etapa más floja del personaje, también es una etapa que tenía prácticamente olvidada. Lo que mejor recordaba de esta etapa es el anual dibujado por Frank Miller, en el cual Spider-Man se enfrenta al Doctor Octopus, porque es un anual que también metieron en una colección en blanco y negro de superhéroes y grandes personajes del cómic de el periódico que editó aquí en España el periódico El Mundo, allá en la primera mitad de la década de los 2000, ha llovido bastante. Y el resto no lo recordaba muy bien. Recordaba también el capítulo ilustrado por John Byrne, en el cual se pone punto y final a esa subtrama de Jameson teniendo alucinaciones, que empezó en la etapa anterior, en la de Mark Wolfman. También se pone punto y final pues a esa relación que tenía Spider-Man en sus inicios con la Gata Negra, la cual pues luego retomaría Roger Stern y desarrollaría Bill Mantlo en las páginas de Spectacular en los 80. Y esta etapa, pues lo dicho yo, y no la recordaba casi nada,
iba pensando que no me iba a gustar, porque ni la recordaba y tal, digo, pues si no la recuerdo será por algo. Es que no sé si la llegué a leer incluso en grapa. Sé que la tuve en la colección de Spider-Man de John Romita, pero no la recordaba. Y es que no sé si la llegué a leer. Y yo iba con las expectativas muy bajas. Pues al final me ha entretenido. Disfruté más de Stone Gold que del anterior que os he mostrado, el de Spectacular Spider-Man. Y al final es un poco por John Romita Jr., porque me encanta John Romita Jr. Y aquí tenemos un John Romita Jr. en sus inicios, que aún le quedaba por pulir su estilo. Yo pienso que lo terminó puliendo ya en la etapa siguiente, en la de Roger Stern, que es la que estoy leyendo ahora, y lo terminaría de afianzar sobre todo en las páginas de Uncanny X-Men. Y es una etapa que he disfrutado bastante, me pareció bastante curiosa ver a ese Peter Parker ahí teniendo un romance con la chica esta Debbie Whitman, que era algo así como una especie de Peter Parker en sus inicios, pero en femenino. Luego tenemos a personajes importantes que introdujo Dennis O'Neil en esta etapa, como por ejemplo Hydro-Man, que es una especie de hombre de arena pero en acuático. De hecho se fusionan los dos en una historia muy absurda que homenajea a mi admirada película King Kong. Tal cual, es muy absurda esa trama. Luego aparece Madame Web, tenemos la primera aparición de ese personaje, que luego terminaría siendo bastante importante en la etapa siguiente, en la de Roger Stern, con esa trama de nada puede detener al Juggernaut. Y luego pues tenemos apariciones de superhéroes como Namor, vuelven los Cuatro Terribles en esta cabecera. Y bueno, es una etapa que a mí la verdad, ya digo, no me ha parecido ni de lejos estar al nivel de esto, de la de John Romita o de la de Jerry Conway en Amazing Spider-Man. Tampoco me ha parecido que está al nivel de la de Len Wein, pero sí que está a un nivel similar al de la etapa anterior, a la de Mark Wolfman. La verdad es que Spider-Man, a finales de los 70, principios de los 80, digamos que había perdido calidad respecto a la anterior, pero bueno, luego en los 80 llegaría Roger Stern a Amazing Spider-Man y luego la serie pues terminaría despegando muy fuertemente. Y también, ¿sabéis lo que opino? Opino que mucha gente dice que esta etapa no es gran cosa, por lo que decía antes, porque no sienten nostalgia hacia esta etapa. Y es que los números aquí incluidos, en su época, no se publicaron en España. Fue la época en la que Bruguera tenía los derechos de Marvel en España y hacía auténticas tropelías. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Y luego, a finales de los 90, salió una colección editada por Forum titulada Spider-Man Los Años Perdidos, que se titulaba así porque incluía esos números de Amazing Spider-Man, incluidos en este volumen, los de la etapa de Dennis O'Neil, vaya, que no se publicaron en su momento. Y por eso pienso que mucha gente dice que es una etapa floja, porque no siento nostalgia hacia estos cómics. Y es que estos cómics clásicos de Spider-Man, ya digo, si se disfrutan o al menos son digeribles, es porque tienes que tener un vínculo nostálgico con el personaje. Si no, son durillos, son muy duros. La etapa de Steve Ditko y John Romita pues me parece digerible porque a nivel guionístico y dentro de lo que es la historia del cómic son algo súper icónico, pero estos ya son números de Spider-Man bastante para cafeteros. De hecho me encanta que en la portada aparezca el Dr. Octopus tomándose un café, es como reafirmando lo que acabo de decir, pa' cafeteros, tal cual, literalmente. Pero bueno, es una etapa curiosa, bastante extraña. En ella, salvo Kraven el Cazador, no vemos enemigos del universo Spider-Man. O sea, no vemos al buitre, no vemos a... o sea, salvo Kraven, el Hombre de Arena y el Doctor Octopus en un anual, el resto de supervillanos que aparecen aquí son todos muy raros. Algunos eran nuevos, como Hydro-Man. Pero bueno, una etapa bastante curiosa. Una etapa que funciona bastante bien como prólogo de lo que iba a venir después. La etapa de John Romita Jr., John Romita hijo, vamos, el dibujante de esta etapa que, bueno, pues luego terminaría alcanzando nuevas cotas de calidad en compañía de esto, de Roger Stern. De hecho, tengo aquí, os lo voy a enseñar, el tomo de Marvel Heroes. Ya cambiamos de formato, papel ya satinado, y entramos en la colección Marvel Heroes, otro formato con un papel, pues ya digo, estucado, ya no es offset,
Y en esta etapa, bueno, aquí ya el personaje recuperó esa grandeza que había ido perdiendo gradualmente después de esto, de la saga del clon. Que ojo, seguían siendo cómics buenos, pero no eran tan buenos como pues los primeros 10-15 años que tuvo el personaje dentro de su historia en Marvel. Y nada, gente, bueno, pues eso iba a pegar un trago. Bueno, venga, voy a pegar un traguito ya para terminar, ¿no? Ya que he pegado un trago ahí entre secciones, pues ahora, antes de la despedida, pego otro trago. A vuestra salud, y eso que estoy bebiendo agua. Vale. Bueno, gente, pues espero que este tercer programa de Joyas Manga y Cómic, el cual pues ha tenido una duración similar al anterior, pero ha sido más variado y más espontáneo, me encanta cómo ha quedado, me lo he pasado muy bien grabándolo, pues espero que este programa lo hayáis disfrutado y espero que os haya animado pues esto, a darle un tiento a alguna de las obras que he recomendado en él. Las tres que más me han gustado yo creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, GTO, Dandadan y The Fade Out. Esas tres son las que más me han gustado de las 8 que he comentado. Y nada, gente, bueno, pues lo dicho, cuando acumule otras 4 o 8 obras diferentes, pues haré un cuarto programa de Joyas Manga y Cómics. Y hasta entonces, pues bueno, supongo que seguiré publicando en el canal pues otro tipo de contenidos más relacionados con, pues, no con la faceta lectora, no con mi faceta lectora, vaya, sino con mi faceta como coleccionista, es decir, nuevos compras manga, nuevos manga haul, y puede que al margen de eso, de vídeos centrados en el coleccionismo, puede que publique pues algún que otro top, si me apetece, claro está, a fin de cuentas esto es un hobby, y se hacen vídeos cuando puedo y cuando me apetece, y también puede que publique un nuevo podcast de Ashita no Bro, porque estoy viendo que el último programa que hemos publicado aquí en el canal, Mr. Pinis y yo, pues ha tenido buena acogida. Y a fin de cuentas es el contenido más sencillo de hacer. Así que nada, gente, bueno, pues lo dicho, me despido ya de vosotros. Espero que os haya animado a leer alguna de estas obras. GTO imprescindible, básica, vamos, de obligada lectura. De Kicho Nizuka, el puto amo. Y ya, dicho esto, pues solo me queda despedirme de vosotros. Así que nada, gente, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.